hicimos este ejercicio y lo resolvimos mediante el teorema de Pitágoras, que inclusive ya no hubo oportunidad de hacerlo, bueno, de hacerlo aquí, de que lo viéramos todos, pero algunos sí lo hicieron ahí en su lugar, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí, bueno, una de las cuestiones que quiero enfatizar es la importancia del análisis. Está bien que, bueno, el algoritmo, claro que al final de cuentas lo que al usuario le interesa es la aplicación que funcione, ¿verdad? Es importante el algoritmo, la codificación y todo, pero el análisis a veces no le damos la importancia requerida y pues luego la aplicación como que no funciona adecuadamente. Bueno, entonces nosotros solucionamos ayer este ejercicio en que nos decían que nos daban los catetos y era un triángulo rectángulo. Bueno, el término cateto se aplica a triángulos rectángulos y pues recordamos que Pitágoras nos da un teorema en donde se relacionan los tres lados. Entonces, si están en una fórmula, en una ecuación, si están relacionados los tres lados y conozco dos, pues puedo calcular el otro, ¿eh? En este caso la hipotenusa. Pero, bueno, alguien lo pudo haber planteado de otra manera. Sí, yo aquí siempre he dicho que no hay una sola forma de resolver el problema. Yo trato de exponer alguna lógica, bueno, que yo ya analicé y que creo que es la más adecuada, pero igual alguien puede decir que no, que tiene otra forma de resolverlo. Y no por eso va a estar mal, ¿verdad? Inclusive puede ser mejor que la que yo planteo aquí, aunque algunas veces yo planteo aquí situaciones porque quiero repasar algunas cosas. Bueno, entonces alguien pudo haberse acordado, en lugar del teorema de Pitágoras, se pudo haber acordado de las funciones trigonométricas. Este es el triángulo rectángulo. Bueno, yo les decía, el triángulo da para muchas cosas, repasar muchas cuestiones de geometría y de álgebra. Y en particular el triángulo rectángulo, pues de ahí surgen las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Y las funciones trigonométricas no vienen a ser otra cosa más que relaciones entre los lados. Por eso no tienen unidades. Digamos, el seno de 30 grados es 0.5. ¿Pero 0.5 qué? ¿Metros, litros o qué es? Nada? Porque como es la división de dos lados, y si los lados se miden en metros se van a cancelar, o si se miden en pulgadas, pues, siempre se van a cancelar, entonces no tiene unidad de medida la función trigonométrica. Bueno, entonces aquí, a ver si se acuerdan. No nos hace daño un repaso. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? Voy a establecer aquí un ángulo, porque ayer decíamos, bueno, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Por qué no los mencionamos así? Pues por... sobre hipotenusa, ¿no? ¿Es qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto. Entonces voy por aquí a indicar un ángulo, digamos, este ángulo, ¿sí? Este ángulo, y le voy a llamar X, el ángulo X. Por lo tanto, para este ángulo X, pues la B es el cateto opuesto y la A es el cateto adyacente. Si yo viera este ángulo, pues será al revés. Ok, bueno, entonces el seno de X, ¿cómo dijiste que se calculaba? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, utilizando las letras que están ahí, sería B sobre C. ¿Sí? Luego, el coseno, ¿cómo se calcula? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Luego, hay tres funciones trigonométricas elementales que son seno, coseno y tangente. La tangente, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuáles son los dos lados que ya vamos a conocer? La B y la A. La B y la A. Esos son los que, ¿por qué? Pues porque me los va a dar el usuario. Eso ya los voy a conocer, no tengo que calcularlos. El que no sé es C. Bueno, entonces, la función trigonométrica que relaciona los lados que conozco es la tangente. Pero, pues, me serviría, ahorita vemos. Y las otras dos funciones trigonométricas es donde aparece el lado que no conozco. La C es el que no conozco. Acá lo calculamos con Pitágoras, pero aquí lo podemos calcular con función trigonométrica. Entonces, puedo tomar yo el seno de... voy a aislar por aquí el seno de X. Seno de... ¿Por qué el seno? Puede ser el seno o el coseno. Voy a tomar seno. Porque yo conozco la B
pero no conozco la C. Entonces, de aquí puedo despejar la C. ¿Cómo sería despejar la C? Sería, pues, C es igual a B y luego seno de X. Pero ve, seno de X multiplicando, dividiendo, ¿o cómo? No, multiplicando. No dividiendo porque no, multiplicando porque está dividiendo. A ver, tal vez se note mejor aquí, ¿no? A ver. Y yo porque, o sea, como está multiplicando, la hipotenusa se va a pasar. Digo, como está dividiendo. A ver, decíamos, seno de X es igual. Voy a poner aquí una fracción, ¿sí? Una fracción. Bueno, la fracción es B sobre C. Aquí se ve un poco mejor. B sobre C. Y quiero despejar la C. ¿Sí? Entonces la C pasaría multiplicando seno de X, ¿verdad? No, la B no. Bueno, es que, fíjate, lo voy a hacer en dos partes. La C la voy a pasar para el otro lado. ¿Cómo la paso? Multiplicando. Multiplicando. C por seno de X es igual a B. ¿Es cierto eso? ¿Sí, verdad? Bueno, es que aquí me faltó un brinco de línea. Luego, entonces, aquí un espacio, para que no se vea. Luego, entonces ahí ya queda más claro cómo despejaremos la C. Lo que nos interesa es la C porque no la conocemos. Entonces, ¿cómo la despejaríamos? ¿Ahí se ve más claro? Vean esto, ¿verdad? ¿Cómo se despejaría? Bueno, aquí me faltó otro brinco de línea. Así. A ver, ahí sí. Aquí el seno de X pues es B sobre C. Luego, la C la pasé multiplicando para acá. Sí. ¿Sí? Y pasó multiplicando seno de X. Bueno, ahora quiero dejar sola la C. El seno de X, ¿cómo pasaría del otro lado? Dividiendo, ¿va? Entonces, la C es igual a, pues, vamos a poner aquí una fracción. Una fracción sería B sobre seno de X. ¿Está bien así? Sí. Esa es la C. Bueno, entonces, si yo supiera el seno del ángulo, podría calcular la C. Porque el seno del ángulo, si yo supiera el ángulo, más bien, pues yo puedo ir a una calculadora y que el ángulo es 28 grados y saco el seno de 28 grados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tenemos un problema, no sabemos el valor del ángulo. No sabemos el valor del ángulo, pero sí tenemos una función que nos permitiría calcular el ángulo. Vean cómo ahorita ni siquiera estamos viendo nada de algoritmos, ni si estuviéramos ya trabajando con Java, pues tampoco estamos viendo el análisis. Entonces, nosotros tenemos por aquí, bueno, aquí ya quedó claro que, acá, ¿verdad? Voy a poner acá, voy a poner aquí, es que no se quiere quitar el foco de ahí. Bueno, lo voy a cerrar, porque lo voy a cerrar, ya va a quedar ahí. Muy bien, entonces la C va a ser B sobre el seno de X. Pero por otro lado tenemos la tangente, ¿sí? La tangente sí la puedo calcular porque conozco los dos lados. Entonces, si yo conozco la tangente, el valor de la tangente, también podría conocer el ángulo. A ver, por ejemplo, ahí en su calculadora, ¿cuál es el seno de 30 grados en su calculadora? Es 0.5. Seno de 30 grados, 0.5. ¿Sí? Si yo conozco el 0.5, ¿cómo sé el valor del ángulo? ¿Cómo saco el valor o sea, el seno de 30 grados igual a 0.5 es como una operación muy natural para nosotros. Pero tal vez no sea tan natural lo contrario. Si yo conozco el seno, el valor del seno, el 0.5, ¿cómo llego al ángulo? ¿Cómo llego al 30? Hay una función. ¿Cuál sería? Está en la calculadora. Es el arco seno. Si ustedes ponen en la calculadora 0.5 arco seno, les va a dar 30. ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok, entonces, si nosotros calculamos la tangente porque sabemos los valores de los catetos, ya voy a tener un número. Si le aplico el arco tangente, voy a tener el ángulo.
Y si el ángulo se lo aplico al seno, voy a conocer el valor de C. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es calcular, bueno, vamos a calcular la tangente de X, pero luego vamos a calcular el arco tangente. O sea, X es el arco tangente de X. ¿Sí? Y ya cuando conozca la X, pues entonces voy a poder aplicar esta formulita. Tal vez ahorita no se vea tan claro con las variables, pero lo vamos a hacer con datos. A ver, aquí tenemos esto, ¿no? La hipotenusa, ¿cuánto nos dio en este caso? Nos dio 25. Bueno, entonces vamos a hacerlo, esto, pero ya con los datos. Vamos a decir, tangente de X es igual, esto lo voy a poner de otro color porque... y de otro color. Bueno, la tangente de X, ya lo voy a hacer con datos, ¿eh? En el ejemplo fue cateto opuesto, 15 entre 20. ¿Cuánto es eso? ¿0.75 o cuánto es? 15 entre 20. 0.75, ok. Gracias. Luego, ¿cómo sé la X es igual al arco tangente de 0.75? Bueno, aquí me sobró la X, ¿eh? Entonces, en su calculadora, por favor, pongan 0.75 arco tangente. ¿Cuánto da? Nos va a dar un ángulo. 36.86. 36.86 grados. Esos son grados. ¿Sí? A ver, esos son grados acá. Así. Bueno, y ahora, ¿cómo la C? ¿Cómo la va? Este 36.86 es el ángulo X, es lo que vale con un transportador. Si estuviera a escala, con un transportador lo podemos verificar. Entonces ya le diríamos, C es igual a B. ¿Cuánto vale B? 15 sobre el seno de... entre seno de 36.86. Y esto nos da, por favor, o sea, dividimos 15 entre el seno de 30. ¿Cuánto nos da la C? ¿Alguien que lo haga? 25. 25. Nos tiene que dar lo mismo, o sea, no importa el rumbo que le demos al análisis, nos tiene que dar lo mismo, para los mismos datos, obviamente. Entonces aquí la hipotenusa nos dio 25, acá también nos dio 25. Ahora, creo yo que sí es más fácil hacerlo por Pitágoras, ¿verdad? Claro. Pero esto nos permitió recordar muchas cosas de las funciones trigonométricas que nos van a servir tarde o temprano, ¿eh? Igual, por ejemplo, si ya tenemos el ángulo de 36.86 Sí. y el programa está explícito que es un triángulo rectángulo, pues ya tenemos un ángulo de 90 grados. Sí, es más, ya podríamos sacar el otro ángulo. ¿Cuánto vale el otro ángulo? Porque es 90 menos 36. 90 menos 36, ¿verdad? O sea, ya podemos sacar el otro ángulo. Ok, bueno, vamos a hacer esto en pseudocódigo. Vamos a hacerlo. 53.14. El otro ángulo, ¿verdad? Ok. Y lo mismo, podemos utilizar ese 53.14 y utilizar funciones trigonométricas. Bueno, entonces vamos a desarrollar. Nada más que aquí, fíjense que utilicé las variables del dibujito, de la imagen o de geometría, pues, o álgebra. Yo lo voy a hacer con mis variables, ¿verdad? Aquí resultó otra variable que va a ser la tangente de X, y luego otra variable que es la X, el ángulo, ¿sí? Y luego, pues bueno, la C es la hipotenusa. Ok, vamos a desarrollarlo en PCI. Lo vamos a hacer en... Que no le di. A ver, ahí está. Esto también nos va a servir para repasar. Ya vamos a usar más funciones de PCI. Las funciones trigonométricas. Entonces, se va a llamar área, triángulo, rectángulo. ¿Sí?
área triángulo rectángulo. Entonces, aquí va a ser, vamos a definir las variables, son las mismas estas, pero voy a necesitar la tangente de x y la x, ¿sí? Entonces, ¿tienen que declarar? También, porque todas las que uses las tienes que declarar, todas las que uses, ¿sí? Aquí lo interesante es identificar cuáles son las variables que sí vamos a usar. El proceso algebraico puede tener pasos que no vamos a meter en el algoritmo. Bueno, entonces aquí le vamos a decir, definir cateto A, cateto B, esos son datos de entrada. Y luego el área, bueno, sí, la hipotenusa, área, perímetro, son los datos de salida. Y luego la hipotenusa. O sea, nosotros aquí, en lugar de usar A y B, vamos a usar cateto A y cateto B. Y luego ángulo X, lo voy a poner en lugar de pura X, ángulo X. Y luego, voy a poner tangente de X, ¿sí? Tangente de X. Todos son como real. Muy bien, entonces, si se fijan, lo que no cambia es la entrada y la salida. El usuario ni cuenta se da como por dentro funciona. Y está bien, esa es la idea, de que él nada más meta información, la procesen y le den los resultados. Bueno, vamos a pedir el primer cateto. Escribir. Primer cateto. O cateto. Sí, o cateto 1, como ahí algo que el usuario entienda, ¿sí? Primer cateto. Lo que sí no sería permitido. Yo que ya hice el anterior, ¿puedo editar mejor el anterior? Yo te sugeriría que uno nuevo, para que tenga las dos versiones, ¿sí? Primer cateto, entonces vamos a leer cateto A. Y luego, escribir segundo cateto. Y esto, cateto B. Muy bien. Es lo único que necesitamos. Ahora, lo que inmediatamente podemos calcular es la tangente de un ángulo. ¿Sí? Entonces sería tangente del ángulo X es igual a cateto B entre cateto A. Aquí, ¿por qué me marca error? Porque no es un igual, es una asignación. Es una asignación, ¿sí? Bueno, ahí ya puso algo diferente. Ahí está. Luego, esa es la tangente. Y luego, pero ahora vamos a calcular el ángulo. Sí, el ángulo es el arco tangente. Es ángulo X, porque la tangente me dio .75. Ahora a ver, bueno, ¿cuál es el ángulo que me da esa? Arco seno es el ángulo que me da ese seno. Arco tangente es, ¿cuál es el ángulo que me da una tangente de .75? Ah, pues es 36.86. Si nosotros lo hacemos al revés, le ponemos 36.86 tangente, pues me va a dar .75. Entonces aquí sería, ángulo X es igual a... Y buscamos la función, a ver si existe. Es A tan. A tan, ¿verdad? Aquí está arco tangente. A tan, ahí está, a tan. Entonces le diríamos aquí, a tan es una función de tangente de X. Así. O el igual no va. Como dicen, hagan lo que bien digo y no lo que mal hago, ¿sí? Bueno, ese es el ángulo. ¿Para qué me sirve el ángulo? Para calcular la C, porque voy a dividir el 15, ¿cuál lado es? ¿El A o el B? El B. El B. Entonces el cateto B lo voy a dividir entre el seno de este ángulo X. Ajá. Entonces le voy a decir, hipotenusa, le asignamos cateto B entre el seno, pues el seno es una función también que trae aquí, seno, ¿verdad? Aquí le ponemos seno de ángulo X.
Ahí está, ¿sí? Ok. Y luego, pues ya vamos a, ya con esto, bueno, el área lo pudimos calcular rápidamente con la multiplicación de los catetos, ¿verdad? Área es lo que nos están pidiendo. Luego a veces nos enfrascamos tanto en el análisis que se nos olvida que nos pidieron, ¿verdad? Aquí, caray. ¿Cómo se calcula el área? Dijimos que en un triángulo rectángulo los catetos son base y altura. Entonces sería cateto A por cateto B entre 2. Y luego el perímetro sería así, ¿verdad? Cateto A más cateto B más hipotenusa. Estamos resolviendo el mismo de ayer, pero utilizando funciones trigonométricas. Entonces aquí sería escribir área igual área y luego escribir perímetro. En este caso fue más complicado calcular el perímetro que el área, ¿verdad? Perímetro es igual y luego perímetro. Ahí está. Bueno, le voy a llamar, como dice ahí, lo voy a guardar. Se va a llamar. El área, el perímetro. Nada más. Sí, podemos darle salida a la hipotenusa para confirmar qué valor daba, pero también con el perímetro nos daríamos cuenta si está bien. A ver, entonces aquí sería FA 20, 24, 25. Yo decía, no sé si vamos a dar un ángulo. No, ¿a dar un ángulo? Mira, el ángulo fue tal. Ah, bueno, es que ya con esto le podemos dar salida. Se supone que mínimo tenemos que darle salida a lo que nos pide, ¿verdad? Luego el usuario pues empieza a pedir más cosas, ¿no? Pero ahorita el enunciado me dice que nada más le dé salida a área y perímetro. Bueno, entonces aquí le pondríamos guardar y luego le diríamos, vamos a probar con 20 y 15, ¿verdad? Vamos a probar con 20 y 15. Está 20 y 15. Y vean cómo el perímetro me da 60, lo cual quiere decir que la hipotenusa sí fue 25. Ahora, en Flowgorim es muy fácil verificarlo, aunque no le demos salida, porque hay un botoncito que dice X, lo presionamos y salen todas las variables en memoria. Acá sí se puede, pero es un poquito más laborioso. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí tenemos la lista de variables que se están usando, ¿sí? Y entonces vamos con el botón derecho yo puedo seleccionar cuál quiero que me muestre en cuanto se esté ejecutando el algoritmo. Ahorita le voy a decir que todas. A ver, aquí, botón derecho, agregar todas las variables a la prueba de escritorio. Aquí se supone que se va a hacer una prueba de escritorio. Bueno, estamos aquí. ¿Dónde? Nada más acá, en ejecución paso a paso. Bueno, antes que eso, en ejecución paso a paso, acá es una pestaña que está abajito. En esta, vamos a activar el que se dice prueba de escritorio. La prueba de escritorio es una prueba que se supone que se debe hacer a mano. Se llama escritorio porque pues se hace ahí en las hojas, en los tiempos que no había estas aplicaciones, pues lo hacemos en hojas. Y ahí en las hojas ejecutábamos e íbamos poniendo los valores de las variables. Bueno, entonces prueba de escritorio, ¿sí? Aquí ya están todas las variables. Bueno, ¿cómo agregué las variables? Activamos la pestaña que dice variables de este lado, le damos botón derecho y le decimos agregar todas las variables a la prueba de escritorio. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ya vamos a ejecutarlo, pero así continuo. Entonces aquí le daríamos comenzar y va a empezar a ejecutar. Ahí. Vean cómo las variables van tomando bueno, aquí dice la línea y luego primer cateto,
¿Dónde está? El primer cateto es cateto A. Ahorita dice que la variable no está definida. Pero si le damos, ¿era qué? 20, ¿no? 20. Le doy 20 y entonces ya está en memoria ese 20. Aquí está en memoria. Sigue ejecutando, me pregunta, segundo cateto, que es cateto B. Entonces le digo, pues 15. Y entonces sigue, y conforme va calculando, me va poniendo aquí los valores de las variables. Aquí está la tangente de X, aquí está la hipotenusa, que es 25. Está, bueno, el perímetro, el ángulo. El ángulo, a ver, chequen el ángulo, ¿por qué no sale igual? O sea, no sale igual, pero el resultado está bien. Ni siquiera me ponerlo. No, a ver, si alguien, lo que pasa es que lo pone bien pequeñito, pero aquí está, a ver, lo vamos a hacer más grande. Ahí está, el ángulo. Todos los datos eran como los esperados, el área 150, los datos de entrada, estos dos, la hipotenusa la calculó 25, está bien, el perímetro 60, la tangente fue .75, lo que no coincide es el ángulo. El ángulo dice que ¿cuánto vale? .6435. ¿Y a nosotros cuánto nos dio? 38. Y pues según a ojo de buen cubero, esto no está muy a escala, pero más o menos nos da la idea. Entonces, obviamente que este ángulo no mide .68 grados. Y sí puede 36.68 grados, pues sí, como que sí se parece más, ¿no? O sea, como que parece más razonable este resultado, este valor del ángulo, que el otro. Entonces, ¿qué está pasando? Si el resultado está bien. ¿Ya se cerró la aplicación? No sé por el tipo de variable. El número no se maneja más. No, bueno, fíjense, la razón es la siguiente. Nosotros en la calculadora podemos manejar las funciones trigonométricas con por lo menos dos tipos de ángulos. Grados y radianes. Grados y radianes. Por default las calculadoras traen grados porque es lo que habitualmente utilizamos acá a nivel mundo real. Pero a nivel matemáticas, el que más se utiliza es radianes. Entonces, este .6435 es en radianes, no es en grados. Si ustedes multiplican el .60, miren, multipliquen por favor, agarren unos 4 decimales de aquí. ¿Sí? Y luego multiplíquelo por 180 y divídalo entre pi. Pero multiplíquenlo, si no la llego. A ver, es .6435. 0.6435. Por 180. Por 180 entre pi. Sí, ya, 36. 36.86 grados. Ahora, ¿por qué no causó un error? Si nosotros el ángulo lo estamos manejando como si fuera grados, pero en realidad debería ser con radianes. Aquí lo que resultó fue lo siguiente, miren, por eso no afectó. Aquí el ángulo también lo calculó en radianes. Si nosotros le damos, bueno, ya estamos viendo que lo calculó en radianes. Y cuando le pedimos el seno del ángulo, las funciones trigonométricas siempre me van a pedir el ángulo en radianes, aquí en los lenguajes de programación o en algoritmos. No me lo van a pedir en grados, me lo van a pedir en radianes. Pero como el arco tangente también lo calculó en radianes, pues no hubo problema. O sea, para nosotros fue transparente. Arco tangente, el ángulo X, aplicando la función arco tangente, el resultado me lo dio, ya lo vimos, me lo dio en radianes. Y seno me pide el ángulo en radianes y se lo estamos pasando en radianes. Sin saber, así, se lo estamos pasando en radianes. Entonces, por eso no afectó. Si nosotros, en algún problema el usuario le tuviéramos que pedir un ángulo y el ángulo me lo va a dar en grados, internamente sí lo tenemos que convertir a radianes si vamos a usar alguna función trigonométrica. ¿Sí? Eso ahorita no afectó. Muy bien, entonces, pues ya resolvimos este problema de otra forma, que bueno, creo que sí estuvo un poquito más complicada que la otra, pero nos permitió repasar algunas cosas de PCI, ¿no? O inclusive de trigonometría, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les dije que en este curso va a ser un repaso de álgebra, trigonometría, de cosas que vieron en primaria, en secundaria, porque las vamos a aplicar en los algoritmos? Bueno, entonces ya está ese. Para terminar con los triángulos, de momento, vamos a desarrollar otro ejercicio, que está aquí.
Es un triángulo también. Pero, ¿qué características tiene ahora? No dice rectángulo, no, es un equilátero. ¿Cuál es la característica principal? Todos sus lados son iguales. Bueno, entonces eso tiene que hacer diferencia en algo. A ver, datos de entrada. ¿Cuáles dijeron que eran? Lado, ¿Cuántos? pues con uno. Con uno debe ser suficiente. Porque ¿para qué pedimos 3 si son iguales? Entonces sería el lado, nada más el lado. ¿Y la salida? Y área de perímetro. Área y perímetro. Ah, caray. Sería el área y perímetro. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces ahora, pues vamos a trazar un triángulo que lo más parecido a un triángulo equilátero. A ver, lo voy a trazar aquí. Digo, si lo medimos con regla, a lo mejor no da. Pero sí da, como dicen, da el gatazo, ¿no? Sí parece un triángulo equilátero. Muy bien, entonces, pues el lado, pues son cualquiera de ellos, ¿no? Este es el lado, este también es lado. El perímetro está bien fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro? O lado por 3. Ok, entonces ese está directo. En el otro, lo que estaba casi directo era el área. En este lo que está directo es el perímetro. Entonces el perímetro, esto ya ahí viene el algoritmo, va a ser igual al lado por 3, o 3 por lado, como quieran. Lado por 3, o lado más lado más lado. Muy bien, entonces, por cierto, también luego les paso a los que consideren pertinente los horarios de las asesorías de ciencias básicas, que en este caso serían lo de matemáticas, cálculo diferencial, integral, vectorial. Por si alguien ocupa, por si alguien cree que puedas necesitarlo, luego les paso los horarios, ¿sí? Bueno, entonces ese es el perímetro. Ahora la cuestión va a ser el área. ¿Cómo calculamos el área? Pero la altura también que la pedimos. No, esa no la pedimos. Y esa no la vamos a pedir. ¿La pedimos o no la pedimos la altura? No, pues no. ¿Por qué no? Porque pues no. Fíjense que aquí como que está mal, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, pues como que no. Pero no podríamos empezar la misma fórmula de base para entre dos para sacar la altura, porque en fin todos los lados son iguales, los mismos todos son iguales. Pero, a ver, tenemos una fórmula, ahorita tenemos una fórmula que dice así ahí en el libro de geometría, ¿verdad? Base por altura entre 2. Entre 2. Muy bien, tenemos esa fórmula. Pero aquí el problema es que hay 3 variables y solo conocemos una, que sería la base. Y hay 2 que no conocemos. El área y la altura. Entonces, pues no nos serviría de mucho despejar una porque no conocemos la otra. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que esto como que no me gustó. Está bien así. No, es que para la explicación no me va a servir. Es representativo. ¿Eh? No, que no va a ser representativo. No, pero es que para la explicación, a ver, vamos a ponerlo, no sé por qué lo hice así. Es que si ahí hay 4, también debo poner acá 4, ¿sí? Se va a ver menos equilátero, pero para la explicación sí lo necesito así. Por la raya media, ¿no? Sí. Es la altura. Eso. Ok, entonces la altura viene siendo, pues dijimos ya, lo hemos dicho que cualquier lado puede ser la base, pero casi siempre pues escogemos la de abajo, ¿verdad? Porque como que es la que está, el triángulo está sentado ahí. Bueno, entonces voy a poner aquí la altura. Pero de este color. Poner aquí la altura, ¿sí? Le voy a poner altura. Bueno, H. ¿Sí?
¿De qué nos puede? Bueno, sí necesitamos la altura, es un... Ahora, si recordamos lo que hicimos ayer, podríamos inclusive utilizar la fórmula de Herón. Porque la fórmula de Herón, pues nada más los lados son iguales, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner el área y aquí sería S menos el lado al cubo, porque se repite 3 veces la multiplicación. Pero bueno, nos podemos ir por ese lado, nos podemos ir por función trigonométrica también. O nos podemos ir por teorema de Pitágoras. Tal vez, no sé, fíjense. Aquí voy a aislar. A ver, voy a aislar Aquí, ¿sí? Se supone que el del lado izquierdo, el triángulo que quedó del lado izquierdo, es igual, es simétrico al que estoy aislando. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a dejar, pero así no, así. Voy a ponerlo así. Aquí tenemos, bueno, este lado como que me lo traje, pero no es ahí. Este lado es acá. Y aquí también todo lo de abajo es el lado. Ok, entonces, ¿cuánto valdría esto? Por eso era importante que tuviera la misma cantidad de cuadritos a la izquierda y a la derecha. La mitad de... Es la mitad. O sea, si está bien trazado el triángulo, es la mitad. Entonces, ¿cuánto vale esto? Lado entre 2. Y ya tenemos un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. O sea, este lado lo voy a conocer porque me lo van a dar. Este lado lo voy a conocer porque lo que me den lo divido entre 2. Y entonces la altura, pues esa no la conozco, la puedo despejar del teorema de Pitágoras. Entonces aplicaremos otra vez Pitágoras. Aquí, ¿qué color va a quedar? Negro. Vamos a poner, pero recordando la definición del teorema de Pitágoras, ¿verdad? No dice b cuadrada, no dice el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos nos da igual al cuadrado del hipotético. Ok, entonces vamos a sumar ahí quedó el otro color. Un cateto es h cuadrada. ¿Sí? No, a ver, ¿cómo se llama la hipotenusa aquí? No. Por la altura, ¿no? No, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Ah, pues lado. La hipotenusa es lado. Por eso les digo, el teorema de Pitágoras no dice a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, no dice eso. Dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, como le llames a los catetos y a la hipotenusa. Aquí al cateto le estamos llamando lado, entre 2, le estamos llamando h y le estamos llamando a la hipotenusa lado. Entonces, h cuadrada, ahí vamos a poner aquí, h cuadrada más ¿qué? Lado entre 2. Lado entre 2, Igual lado. pero al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, con las variables que estemos usando. Entonces, aquí, ¿cuál es el valor que no conocemos? El H. El H, porque el lado me lo va a dar el usuario. El H es el que no conocemos, es el que vamos a despejar, y ya cuando despejemos la H, pues vamos a poder calcular fácilmente el área. El lado, la base, por la altura que calculemos aquí. Entonces, ¿cómo sería? A ver, sería H al cuadrado es igual a lado cuadrado menos lado entre 2 cuadrados. lado entre 2. Ahora como que la clase fue más de álgebra y trigonometría que de... ¿Sí? Pero bueno, es el análisis. Ok. ¿Eso está bien? Sí. Ahora, ya no me está haciendo caso, ¿eh? Se cansó. Ya se cansó, es que es viernes y el látex lo sabe. A ver, Vamos a volar. vamos a ponerlo aquí, a ver si sí me hace caso. A ver, entonces es No, pero faltó ahí ponerle la raíz, ¿no? No, bueno, es que todavía no despejamos. Ah,
Pero es que ya no me puso la segunda expresión. Eso es lo que voy a ver aquí. Ahora sí, ahí. Entonces se lo quitamos. A ver, ahí está, ¿verdad? Entonces, h cuadrada más... Entonces, h cuadrada va a ser lado cuadrado menos lado entre 2 al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría aquí? Ahora sería h cuadrada es igual a lado al cuadrado menos... ¿Cómo hacemos esa operación? Para quitarle el paréntesis. Para quitar el paréntesis, sí. No, pero quiero quitar primero el paréntesis. ¿Por qué lo puso así este señor? Puede hacer lado al cuadrado, o sea, el lado entre dos es subirlo. No, es que voy a hacer la operación. O sea, Sí, o sea, es lado... si yo esto lo elevo al cuadrado, es lado al cuadrado entre ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado, pues. Lado al cuadrado entre 4. Lo que nada más quería quitar el paréntesis. Pero No. ¿por qué lado al cuadrado? Porque este cuadrado afecta a los dos. Cierto. Este cuadrado dice, el lado va a elevar el cuadrado y el 2 lo vas a elevar al cuadrado. Oh, ya. Y ya con eso le quitamos el paréntesis. Sí. ¿Sí? Bueno, luego, pero la idea, pues es despejar la h, ¿va? Pero bueno, ¿cómo simplificamos lo que está del lado derecho? Porque está el lado derecho, ¿cuál es el lado derecho? Lado derecho. De la ecuación. Porque aquí sí es una ecuación. A ver, es que son puras cosas de primaria, ¿eh? Bueno, unas de secundaria, pero unas son de primaria. Tenemos... No podemos eliminar lado, No, porque pues es lado cuadrado menos lado cuadrado. O sea, lado no, cuadrado. pero no puedes... O sea, si fuera lado cuadrado menos lado cuadrado, sí, lo eliminas, te queda 0. Pero aquí tienes un entero del lado cuadrado y tienes un cuarto del lado cuadrado. Un entero del lado cuadrado, que uno que no se ve, y tienes un cuarto del lado cuadrado. ¿Cuánto es un entero menos un cuarto? 3 cuartos. 3 cuartos. Un entero menos un cuarto, 3 cuartos. Entonces aquí sería h cuadrada es igual, es que ahí siempre le pone h cuadrada es igual a 3 cuartos del lado al cuadrado. Así. Vamos a ponerle un espacio aquí. Por lado cuadrado, no lado. Es 3 cuartos, o sea, aquí hay un entero y aquí hay un cuarto de lo mismo. Pues quedan 3 cuartos de lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a despejar la h. ¿Cómo sería despejar la h? Porque esto es h cuadrada. Sí. ¿Cuánto es? H es igual a qué? Raíz. La raíz SQRT ¿de quién? De 3 cuartos del lado cuadrado. Así, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo podemos simplificar esto? Eliminador raíces. No, la raíz con la... Sacamos la raíz de todos los términos. Se acostumbra en álgebra que cuando la raíz no es exacta, pues nada más se deja indicada. Pero cuando la raíz es exacta, pues se saca la raíz. Por ejemplo, raíz de 3, pues no es exacta, es 1.732, la raíz de 3. La raíz de 2. Pero la raíz de 4 es 2. ¿Y cuál es la raíz del lado cuadrado? Lado, ¿no? Pues lado, ¿va? Sí. Entonces esto nos va a quedar así. H, para dejarlo lo más simplificado que podamos, es la raíz cuadrada de 3 dividida entre 2 multiplicada por lado. Es raíz de 3 entre 2 por el lado. La raíz de 3. Sacamos la raíz de 3 La respuesta entre 2. y luego lo dividimos entre 2 y luego ya, ¿verdad? Y luego Entonces, por lado. y luego por lado, sí. Entonces, bueno, esto, a ver si recuerdo. Esto lo voy a pasar para acá. Uy, Me queda grandote, ¿verdad? Bueno, porque es parte del análisis. A ver, ahí está, ¿sí? Ahí quedó hasta con rayas, no sé. Simplemente decimos, bueno, ok, es que el lado, a mí me van a dar el lado.
Y con el lado, ya vi que sí puedo calcular la altura. Por eso no la debo pedir. La altura dice, ¿cómo vas a calcular? Si el lado, vamos a poner que el lado valga, no sé, 20. Vamos a poner un ejemplo. Este vale 20. Y luego este vale 20. Pues vale 20, va, y este también vale 20. Sí. Todos valen 20. Entonces, la altura, ¿cómo la calcularíamos? Ya con datos. La altura es igual a raíz de 3 sobre 2 es Por lado. 0.866, ¿será? Yo lo puse así como usted lo puso. ¿Ah? Ok. Entonces, es 0.866 por, eso es raíz de 3 sobre 2, ¿eh? Y luego por 20. ¿Cuánto da eso? 17.30. 17.32. Esa es la altura. Y luego ya podemos aplicar esta formulita. La base, que es el lado, o sea, esto, bueno, lo voy a poner en negro porque ya lo que aplicaríamos en el algoritmo, porque ahorita ya no va a haber tiempo de hacerlo, lo que aplicaríamos es, este perímetro va directo, y luego diríamos, H, lo voy a poner, lo que ponga en verde es lo que debe ir en el algoritmo, las expresiones que deben ir en el algoritmo, porque pues ustedes lo van a hacer ahí en sus ratos libres. Entonces, H es igual a raíz de 3, sería S, no, es raíz, ¿verdad? Porque estamos en Flowgory. Raíz de 3, lo pueden poner así, entre 2 por lado. ¿Sí? Así van a sacar. Y luego ya área es igual a Lado por altura entre 2. lado por altura, bueno, por H, entre 2. Lo que puse en verde pues son las variables que estamos usando, los que usaremos en el algoritmo. Y entonces ya el perímetro fue bien rápido, directamente, y ahora, ustedes pueden decir, es que fue mucho rollo esto, ¿verdad? Bueno, pero qué padre, ¿no? Repasamos álgebra. Pero igual ustedes dicen, no, en algún libro debe venir eso. Yo voy a buscar un libro en donde, en un libro de geometría o ahí en una página de geometría, donde me diga cómo calcular la altura de un triángulo equilátero. Y se van a encontrar con esta fórmula. Y pues nada más la ponen y ya. Pero no repasaron álgebra. ¿Sí? Bueno. Y se puede hacer por función trigonométrica, pero eso ya se los dejo. Y por función trigonométrica sale más rápido. ¿Sí? Bueno, ahí le vamos a dejar. Estas prácticas como cuando